se van a sorprender cuando sepa quién es nuestro primer invitado. Denle la bienvenida a Carlos Trejo. Mira, le agradezco que me hayan invitado a los super parapsicólogos. Es bueno ver jóvenes interesados en el tema de la parapsicología. Ahora, cuando ellos me presentaron su caso, yo no me quedé solamente con el video. Porque yo, Carlos Trejo, soy un investigador, no un recopilador. Mientras gente mediocre se masturba en la noche, Carlos Trejo investiga y te trae a tu cara mis investigaciones que han sido certificadas por la NASA. Ya nos dirigimos al jardín donde aparentemente hay actividad paranormal. Aquí, de aquí tú puedes ver, mira, todo el equipo, sí, millones de dólares invertidos en equipo. Porque antes de iniciar una investigación paranormal hay que dejar al lado antecedentes lógicos, porque la lógica es para imbéciles mediocres que se la pasan viendo lucecitas en el cielo, ¿verdad? Ok, mira, porque Carlos Trejo entabla comunicación con el más allá, porque Carlos Trejo es un investigador y no un recopilador, y Carlos Trejo toma Gatorade. Puedes ver investigando el caso. Entonces yo quise indagar en el fantasma, entonces yo quise indagar en el fantasma, en el ente. Vaya, entonces mira, aquí me estás viendo que me pongo en el jardín y empiezo a hacer preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién y por qué te mató de forma violenta? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué comes? Gatorade. ¿Cuál es tu Facebook? Fantasma. ¿Me puedes pasar a Michael Jackson? No. Si no está Michael Jackson presente, ¿me puedes pasar a Chespirito? Carlos, Chespirito todavía no se muere, está vivo. Ah, no, ok, no. Eso es todo. Muchos investigadores mediocres hubieran acabado aquí su investigación, pero no. Carlos Trejo va más allá de la ciencia. Y mira, aquí estoy accesando a mi computadora. Al lado está mi moto. Ajá, mi yate, ahí lo puedes ver. Ok, ya accesamos a Facebook. Creamos una identidad falsa. ¿Para qué? Para hacer contacto con el ente. Y mira, aquí puedo hacerle mira, acércate, un close. Esto es impresionante, mira, el close-up del Facebook. Y ahora, fíjate, tuve que contactar a unos brujos de santería. ¿Para qué? Para que hicieran el contacto con el ente. Entonces aquí puedes ver, vamos a hacer la invitación a hacernos amigos del fantasma. Acércate, mira, está en línea, el fantasma está en línea. Pero mira, no, es impresionante. Sabemos que es una tarea ardua, pero vamos a esperar con paciencia que el fantasma acepte la solicitud de Facebook. Porque yo, Carlos Trejo, lo que prometo, lo cumplo. Yo y mi tinte de pelo, lo que prometemos, lo cumplimos. No como investigadores, más bien recopiladores mediocres que andan ahí en campos de trigo, doblando y haciendo sus circulitos. No, yo aquí, Carlos Trejo, te lo demuestro, que yo con pruebas. Carlos, no mames. Carlos, eres la bomba. Carlos, soy tu fans. Esa bomba te la dedico, Carlos. No mames, Carlos Trejo. Soy tu fan. No mames, Carlos Trejo. Soy tu fan. No mames, Carlos Trejo. Kevin, dile que soy su fan. Kevin, es tu fan, Carlos. Kevin, dile que soy su fan. Wallace, dedícale otra bomba. Dedícale otra bomba. Pero dile que soy su fan. Es su Kevin. fan. Carlos, de veras, gracias por venir a nuestro primer programa. Carlos, me voy a tatuar tu nombre, Carlos. Carlos Trejo, te amo, Carlos. Mi primer hijo se llamará Carlos Trejo, investigador. Oye, Carlos, ¿eres Carlos Trejo? Sí, soy yo. Oye, cuéntame el chiste de Cañitas. Ese no es un chiste, es una historia de terror. Ah, cabrón, ¿qué no eres comediante? No, yo soy un investigador de lo paranormal. Pinche perra vida, pues si yo leí Cañitas y me cagué de risa, ahí está tu mierda. Vámonos, a chingar tu madre de aquí, cabrón. A rezarle a mi verga. Vámonos todos de aquí al cuarto. Chingar su madre. Porque no sirve, porque ahorita me voy a aventar 3 palos con tu madre, Kevin, de Zacata. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron nuestro primer programa. Gracias a Carlos Trejo, te amo, cabrón. No mames, Carlos Trejo. Mi primera esposa, todo se llamará como tú. Estén pendientes de los próximos capítulos. Yo le digo Charlie a Carlos. Yo soy Kevin, el amo del terror. Él es Wallace. Yo tengo maestría en psicosis. Y este es Carlos Trejo. Él no es todo, cabrón. Kevin, diles que estuve feliz. Kevin, diles. Wallace estuvo feliz. Kevin. Halló su chicle.